Corrían los años 70 cuando la ciudad de Santa Cruz, California, se vio inmersa en una serie de hechos aberrantes que marcarían la historia para siempre. Día por medio se encontraban partes de cuerpos humanos cercenados y dispersos. La mayoría pertenecía a mujeres estudiantes universitarias que desaparecían. Nadie podía imaginar qué clase de monstruo podría perpetrar estos crímenes y cuál sería su motivación. El primer cuerpo se encontró en el año 1972 y desde allí hubo una seguidilla de hallazgos que no tenían fin. La policía estaba siempre en alerta y continuaba la incógnita de saber quién era el brutal asesino. El número de víctimas fatales aumentaba y la comunidad apodó al autor de los hechos como el asesino de las colegialas. En abril del año 1973, un detective llamado Michael fue asignado para investigar un caso de tenencia irregular de armas. Quizás nunca imaginó que esto derivaría en el descubrimiento de uno de los criminales más aterradores. Este agente acudió a la casa de un tal Edmund Kemper. Edmund, o Big Ed, como le conocían sus amigos, compró un arma, pero el sistema de control policial detectó que estuvo involucrado años atrás en un caso de homicidio, por lo que debían realizar la investigación. Resulta que Ed era muy conocido en el ámbito policial. Su apodo hacía referencia a su tamaño, medía 2 metros y 3 centímetros, solía frecuentar un bar de policías donde era amigo de todos sin discriminar. Los agentes lo apreciaban por su amabilidad, su carisma y por ser una persona muy culta. Nadie quería tomar su caso. El agente Michael, por ser el más nuevo, tuvo que cargar con el peso de ir hasta la vivienda de Edmund y pedirle su arma para hacer averiguaciones. La casa en cuestión era difícil de encontrar ya que las numeraciones eran bastante confusas, pero finalmente la ubicaron. Big Ed recibió a Michael y a su compañero con total amabilidad. Les entregó el arma que estaba en el maletero del vehículo y se puso a disposición. Siempre se mostró colaborativo con la investigación y hasta felicitó a los uniformados por encontrar su residencia. 2 semanas después, Ed llamó a la estación de policía, muy conmocionado y afectado, se comunicó para decirle a los uniformados que había hecho algo muy malo. Sin muchas vueltas, le dijo al oficial que lo atendió que había asesinado a su madre y a una amiga de ella. Los agentes se fueron hasta la casa de Edmund, quien estaba esperando sentado frente a la vereda, rompieron la ventana y comenzaron a buscar los cuerpos. En pleno procedimiento, hizo una confesión escalofriante. Dijo que él era el temible asesino de las colegialas. Edmund Kemper comenzó a contar a los policías sus crímenes de manera tan detallada que revolvía el estómago de quienes lo escuchaban. Además, reveló detalles de su infancia y su adolescencia, los cuales fueron claves para crear al monstruo en el que se había convertido. Él era el segundo de 3 hijos, siempre sufrió por los estrictos que eran sus padres. Si bien tenía una imagen paternal positiva, fue creando un resentimiento hacia su madre porque ella lo castigaba y jamás se mostraba orgullosa de él. Ed se sentía constantemente humillado. Aparentemente los cambios bruscos en la vida de Edmund comenzaron cuando sus padres se divorciaron, por lo que se tuvo que mudar con su madre y sus hermanas para iniciar una nueva vida. De pequeño le cortaba la cabeza a las muñecas de sus hermanas y en ocasiones las deformaba. Cuando tenía 10 años, este niño bastante extraño expresó sus deseos de acabar con la vida de su maestra, lo que le llamó la atención a su círculo cercano. Entrando en la adolescencia, Kemper comenzó a dejar de lado la destrucción de muñecas y se dedicó a sacrificar animales. Siempre según su relato a la policía, dijo que una vez enterró a un gato vivo y que luego lo desenterró para seguir jugando. Sus fantasías violentas se comenzaron a mezclar con sus deseos sexuales en la etapa de la pubertad, combinación que sería trascendental para su conducta. Las acciones de Ed causaban tanto miedo que su madre lo encerraba en un sótano durante las noches, como si fuese un animal, ya que tenía miedo que atacara sexualmente a sus propias hermanas. Kemper vivió con una lámpara, un colchón viejo y rodeado de ratas. En un momento dado decidió irse de la casa y buscar a su padre, sin embargo fue rechazado de inmediato, se quedó solo. Edmund no tuvo de otra que irse a vivir con sus abuelos paternos en una granja inhóspita, lugar que sería propicio para cumplir sus violentas fantasías. Descubrió que su abuela era más estricta que su madre incluso, por lo que un día cualquiera, mientras su abuelo salía de compras,
aprovechó para tomar un rifle calibre 22 que había en la casa y sin mediar palabras baleó a la anciana hasta quitarle la vida. Estaba desquiciado. Como si fuera poco, cuando llegó su abuelo también lo mató. Pese a que no había hecho ni dicho nada malo, el asesino adolescente explicó que lo hizo porque no quería verlo sufrir. Este hecho fue el que motivó la investigación de su arma años después y que lo expuso ante la policía. Tras el asesinato de sus abuelos, Kemper fue diagnosticado como esquizofrénico, paranoico e internado en el Hospital de Seguridad de Atascadero. Era un paciente ejemplar, sumamente agradable y mostraba signos de recuperación, aunque en realidad sabía engañar a la perfección. Su buena conducta lo convirtió en asistente, por lo que tenía acceso total a los expedientes de otros pacientes. Con esta nueva información, Ed comenzó a sentir placer sexual enterándose de las atrocidades que otras personas cometían, por lo que, lejos de recuperarse, empeoró. Kemper ingresó a la clínica con 15 años y salió a los 20. Jamás había tenido una experiencia sexual. Cuando salió fue puesto bajo tutela, con una expresa recomendación de no dejarlo vivir con su madre, por el odio que había construido hacia ella. Pero ocurrió todo lo contrario. Ed logró que su madre lo reciba. Durante 3 años se comportó como un ciudadano ejemplar. Trabajó y hasta participó en actividades solidarias. En diciembre de 1972, cuando cumplió su mayoría de edad, sus antecedentes criminales fueron borrados de los registros. Se compró un auto y solía llevar a su madre al trabajo, lo que le permitió tener un pase para entrar a la universidad donde ella trabajaba y una calcomanía para el vehículo. Es por eso que las estudiantes que hacían dedos confiaban en él cuando se ofrecía a llevarlas. Pero Ed no estaba curado. Había instalado un cierre automático en las puertas que aprovecharía para encerrar a las estudiantes que caían en sus engaños. Primero se ganaba su confianza, luego las convencía de llevarlas, las hacía partes de sus deseos y fantasías más oscuras. En mayo del año 1972, Mary y Anita, dos estudiantes de 18 años, le hicieron dedo camino al campus sin saber lo que les esperaba. Kemper las metió en un bosque, las hizo bajar, esposó a Mary y metió a Anita en el baúl del vehículo. Las dos fueron estranguladas. Con ambos cadáveres en el baúl se dirigió hasta su casa. En el camino lo detuvo un control policial y lo multó por una luz quemada. Ed ni siquiera se inmutó. Cuando llegó a su destino, estando solo, desnudó y tomó fotografías de los cadáveres, los violó y luego los descuartizó. Más tarde salió de su casa con los restos metidos en bolsas de plástico y los fue abandonando de a poco por un campo. En septiembre de 1972 y abril de 1973 violó y asesinó a otras 4 jóvenes, Aiko, Cindy, Rosalind y Alice. Siempre era el mismo modus operandi. Las cosas que le hizo a los cuerpos son inimaginables. A Aiko la asfixió y luego desmembró el cuerpo como las víctimas anteriores. A Cindy la mató a balazos, guardó el cadáver en su ropero y después también lo desmembró. La cabeza de esta última fue enterrada en el jardín de Kemper. Estaba como mirando a la habitación donde dormía la madre del asesino. Rosalind y Alice fueron abordadas por Ed el 5 de febrero del año 1973, asesinadas a balazos. Sus cuerpos fueron violados y después descuartizados. Este cruel asesino se tomaba su tiempo, no dejaba rastro alguno y cuando cercenaba los cuerpos retiraba las balas para que no quedaran evidencias. Parecía que nunca iba a ser atrapado hasta que atacó a su propia madre, Clarnell, en la tarde del 20 de abril del año 1973. Edmund estaba durmiendo, su mamá llegó borracha, tumbando objetos y el joven se despertó. Clarnell comenzó a insultar como era costumbre. El asesino con la doble vida se retiró en silencio y se encerró en la habitación. Media hora más tarde volvió a salir y atacó a su madre. Armado con un martillo y con un cuchillo, primero la mató a golpes y luego la decapitó. Tomó la cabeza por el cabello y practicó sexo oral. Cuando se cansó, puso la cabeza en un mueble y le arrojó dardos por más de 1 hora. Después guardó las partes del cuerpo en el armario. Por la noche de la misma jornada, estaba yendo a un bar cuando se cruzó con la mejor amiga de su mamá, Sally, quien estaba yendo a la casa de Ed. Por ese motivo, el asesino serial la estranguló y también guardó el cadáver en el armario. Estos fueron sus últimos crímenes. Al día siguiente, Ed llamó a la policía, los esperó sentado en la vereda y les contó todo lo que había hecho con lujo de detalles. Fue procesado y condenado a 8 cadenas perpetuas. Se intentó suicidar 2 veces, pero no tuvo éxito. Con el tiempo se volvió un recluso modelo.
Edmund Kemper continúa recluido en un centro médico. Solamente espera su muerte, ya que nunca podrá volver a salir a las calles. Es uno de los asesinos más infames de la historia criminal a nivel mundial y ojalá no exista otro igual.